da un enorme gusto darle la bienvenida a Sergio Ramírez, escritor nicaragüense, Premio Cervantes de literatura, multigalardonado, está presentando su más reciente libro. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, ¿cómo estás? Y antes de entrar al tema de tu novela, pues sí, aprovechando que estás acá, Sergio, y que eres una autoridad en esta materia, te queremos preguntar sobre lo que está pasando en Nicaragua. En este programa le hemos dado seguimiento a eso. Héctor Aguilar Camín ha sido particularmente muy vocal en traer el tema a la mesa, ¿no? Por lo que implica, pues no solamente para Nicaragua, Centroamérica, sino para México. ¿Qué está pasando en Nicaragua? Bueno, es una tragedia sin proporciones, ¿no? Sí. Nunca el país ha vivido tantos meses seguidos de represión inexplicable, desmedida. Pero, a ver, fíjate lo que estás diciendo, ni siquiera en la época de Somoza. Es que la diferencia es que cuando Somoza había una guerra civil. Correcto. No era una represión contra gente desarmada, es decir, gente era otro peleaba fenómeno. con las armas en la mano, Sí. una guerra costosísima en vidas. Sí. Luego vino la guerra contra la Contra, otra Sí. guerra civil de casi 10 años. Sí. Pero hoy los muchachos que estaban detrás de las barricadas eran muchachos desarmados. Indefensos. Se defendían con palos, con piedras, con tiradoras de hule, Sí. con algún mortero de fiestas populares, pero quizá en algún momento apareció un revólver, pero no un armamento de guerra pesado como el que se ha aplicado contra ellos, al grado, bueno, que tener en 100 días 400 muertos. Sí, Es una desproporción en un país de 6 millones de habitantes apenas. desde luego. Ahora tú, Sergio, para la gente que no sepa, fuiste parte del movimiento sandinista, fuiste vicepresidente de Nicaragua, conoces perfectamente a Daniel Ortega. ¿Qué dirías? ¿Es la condición humana? Ya lo vislumbrabas un poco en tu libro Adiós muchachos, esta cosa de que las revoluciones pueden acabar imitando a los regímenes que trataban de derrocar, ¿no? Yo creo que siempre cuando surge una voluntad de acumulación de poder y ese poder llevarlo hasta el infinito, Sí. olvidándose de que uno es un ser humano que nace, crece y muere, como todo en la vida, y que el poder es para siempre, porque uno puede llevarse el poder a la tumba, es que suceden estas tragedias, cuando se van eliminando todas las reglas democráticas mínimas, Sí. se va concentrando el poder, se va buscando cómo heredar ese poder, y fingiendo que se trata de un régimen democrático, republicano. Ujú. Entonces la represión crece y crece, y cuando vienen estallidos de protesta, como lo que ocurrió en Nicaragua el 18 de abril, entonces la represión se vuelve ciega y se inventa un lenguaje paralelo, hoy que estamos en tiempos de posverdad. Sí. Y lo que en Nicaragua se hizo fue que desde el lenguaje oficial inventar que se trataba de un golpe de Estado, Sí. de terroristas, de gente pagada por la Embajada de los Estados Unidos, cuando se trataba de muchachos, voy a usar la palabra inocentes, salidos de las universidades sin experiencia política, los que se lanzaron a las calles apoyados por los adultos. Lo que desató esto, según entiendo por lo que he leído, fue una reforma a las pensiones que trató de... Algo que todo el mundo ha olvidado. Sí. Es decir, como el Seguro Social, el Instituto de Seguro Social está quebrado porque ha sido quebrado por actos de corrupción. Sí. Entonces el Fondo Monetario recomendó una serie de medidas y Ortega escogió 3 de esas medidas, las que le parecieron más benévolas. La primera de ellas, poner un gravamen del 5% de las pensiones de los retirados y luego subir la cuota patronal y la cuota de los trabajadores. Entonces esto desató la reacción de los retirados, los estudiantes los apoyaron. Pero la gente salió a la calle no solo por eso, sino por una... Fastidio ya. Fastidio, exactamente, esa es la palabra, por una ansiedad reprimida, por una voluntad que estaba allí represada, salió a protestar, y entonces el gran error fue tratar estas protestas a la patada, a los balazos. Empezaron a ver los primeros muertos y en una semana había ya 40 muertos, entonces esto ya insurreccionó totalmente al país.
¿Por qué decidió Daniel Ortega reprimir esto? ¿Cuál es tu opinión? Digo, porque a la postre se ve que no fue una decisión, digamos, inteligente, ¿no? Sino que es lo que acabó escalando esto. Lo que han hecho siempre en pequeña escala o en la escala necesaria, ¿no? Es decir, hay un concepto que dice la calle es nuestra, la calle es de las masas populares, es decir, entiéndase los partidarios del régimen. Sí. Entonces no dejaban que nadie se manifestara, apenas había un grupo de 4 o 5 personas protestando por cualquier cosa, por la ecología, por lo que fuera, por la protección de los ríos, de la selva, le entraban a palos y la gente se retiraba, se dispersaba, pero esta vez no ocurrió eso, la gente resistió, se fue multiplicando y entonces pensaron que aplicando la misma medida se podría dominar la rebelión y fue peor. Entonces, al grado de que hoy se ha olvidado el motivo original y lo que la gente pide es democracia, libertad, justicia, un cambio de gobierno. Ahora, lo que resulta paradójico, Sergio, es que sea Daniel Ortega el que fue el líder del movimiento sandinista. Ustedes pusieron sus cuerpos para derrocar y lo digo realmente porque sí, estaban en peligro sus vidas tratando de derrocar y lo lograron a Somoza, y luego defendiendo al régimen sandinista en contra de los contras, ¿no? No es el primer ejemplo. Y terminar así, dices, hijo, no me puedo imaginar lo que tú sientes. No es el primer ejemplo en la historia, ¿no? No. Claro, de los héroes revolucionarios que luchan por la libertad, por la independencia, como Porfirio Díaz, que termina siendo tiranos, ¿no? Y eso se ha repetido, Rosas, Decía Bertrand de Juvenel que las revoluciones sirven para concentrar el poder o no sirven para nada. Sí, o ¿no? Para quedarse, ¿no? Exacto. Buscar, vuelvo a repetir lo mismo, buscar cómo quedarse es lo más nefasto que puede haber en un país que busca como este camino natural del relevo, el poder que es natural. Claro. Y cuando tú represas eso, todo se descompone. Ahora, Daniel Ortega no está ahí solo, tiene alianzas importantes, entiendo por lo que he leído, con los empresarios, con la iglesia. Con los empresarios ya no. ¿Ya no? ¿Se le ha venido cayendo, digamos, esas alianzas? No, los empresarios encabezan ahora, junto con los estudiantes, son los fenómenos que ocurren en Nicaragua, la oposición a Ortega, los banqueros, los grandes empresarios, los empresarios medianos, las cámaras empresariales. Son muy firmes en la lucha por la Se han volteado, digamos. Sí. Muy firmes en la lucha por la recuperación de la democracia. La Iglesia ha jugado un papel trascendental de mucha valentía, de mucho decoro, en sus reclamos en favor de la población agredida. Los sacerdotes llanos han salido a la calle a defender las vidas de los seres humanos en peligro, los obispos. Me parece que el régimen está en un estado de absoluta soledad, es decir, con todas las fuerzas sociales en contra. ¿Qué le queda? ¿Las Fuerzas Armadas, Sergio? Pues el ejército que se ha proclamado neutral, es decir, no interviene en la represión. Y la policía la policía es la que está reprimiendo. Junto con las fuerzas paramilitares que... hay paramilitares. Ortega llama policías voluntarios. Son enmascarados. Que salen en caravanas armados con armas de guerra, y esos son los que llevan el grueso de la represión. Ahora, tú has escrito, y acá lo mencionó, incluso te citó Aguilar Camín, que el nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador de México debe de intervenir en esto. Pues yo creo que el asunto de los derechos humanos no responde a ninguna doctrina diplomática, como he oído mencionar la doctrina Estrada, la no intervención. La no intervención. Cuando la doctrina Estrada hace tanto tiempo no existía el tema de los derechos humanos. El tema de los derechos humanos no tiene barreras, no tiene fronteras. Nosotros no reclamamos en Nicaragua ninguna intervención política, mucho menos militar, ¿no? Que sería una locura de nadie. Sino prestar atención al problema de los derechos humanos, defender en los foros internacionales que no se puede asumir la ceguera ni la impunidad frente a lo que ocurre en Nicaragua. Ahí están los informes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que son radicalmente claros.
los informes del alto comisionado de las Naciones Unidas, de Amnistía Internacional, que se muestran todos estos abusos que deben tener enmienda, deben ser perseguidos los culpables. Desde luego. Sin embargo, el partido de López Obrador, Morena, fue a La Habana, firmó ahí pero digo, hay que decirle, firmó un documento en donde se decía que esto, apoyando a Ortega y diciendo que esto tiene que ver con una intervención imperialista de Estados Unidos. Sí, pero el gobierno de México ha tenido, el actual gobierno, una posición muy firme, muy clara el de Peña Nieto. En la OEA, frente a la violación de los derechos humanos y reclamando un cambio democrático en Nicaragua, que también es parte de las atribuciones de la OEA. Claro. Pero así como se está negociando y ya está por solucionarse el problema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que ha sido una negociación conjunta entre el nuevo y el antiguo y el viejo gobierno, ¿no? Es que es como tiene que ser. Sí. Y esto es lo que ha dado una salida a esta negociación, que tanto el gobierno que entra como el que sale, pues van juntos en esta negociación, exitosa por lo que veo. Entonces yo pienso que tengo la esperanza de que en la política respecto a Nicaragua, pues el canciller Videgaray tiene que estar consultando con el nuevo gobierno. Con el nuevo canciller que es no podría Marcelo Ebrard, que conoce bien el tema. No podría ser de otra manera, ¿no? Así es. Una última pregunta sobre Nicaragua antes de pasar a tu novela. ¿Cómo ves, cómo visualizas, en qué va a acabar esto, Sergio? Tiene que acabar bien, es decir, tiene que haber una salida democrática en el país. Nosotros no aguantamos otra guerra civil y es lo más indeseable que puede haber. Y yo lo último que quisiera ver en mi país es un nuevo conflicto armado, más sangre, como lo que vivimos en el 79 y luego en la década de los 80. Entonces, una solución pactada. Yo aspiro que por primera vez se tiene que negociar una salida. Pero tiene que salir Daniel Ortega y su esposa, digamos. Él tiene que llegar a entender que no es viable el país si él se queda como piensa hasta el año 2021. No va a funcionar la economía, la sociedad no va a funcionar, el país se va a seguir hundiendo y ojalá lleguen al convencimiento de que no hay más que negociar esta salida y, como ha demandado el secretario general de la OEA, adelantar las elecciones al plazo más rápido posible, más pronto posible. Ya hay un calendario elaborado por la OEA para tener estas elecciones con un nuevo órgano electoral, por supuesto, porque el que hoy está no sirve absolutamente para nada. Bueno, pues, nos podríamos pasar desde luego mucho tiempo hablando de esto, Sergio, pero quiero hablar también de tu nuevo libro, de tu más reciente novela. Cambiamos el sombrero. Cambiamos el sombrero, exacto, pero y hacemos una breve pausa y regresamos en un momento más con Sergio Ramírez. Regresamos.